gracias por el espacio. Hoy quiero hablarles de una experiencia de investigación que se dio desde el Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia en el marco de un estudio de posgrado. Trasbarrio, educación transmedia y participación comunitaria es una experiencia que tiene un antecedente de formación y de intereses acumulados más o menos desde el año 2009, cuando llegué al Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías, en el que estábamos muy interesados en reflexionar sobre asuntos asociados a la alfabetización digital, la lectura, la escritura, la literatura en pantalla, y hacíamos recorridos sobre lo que era el hipertexto, sobre lo que era la hipermedia, la multimedia, la multimodalidad, y siempre todos los procesos que desarrollábamos, por ejemplo en la red de escritores, tenían una particularidad, y era que se da primero en contextos escolares, y lo segundo, que las iniciativas salían de acá para allá. Entonces cuando llegábamos a los lugares, nosotros éramos quienes llevábamos la propuesta y muchas veces sin conocer el contexto. Luego salimos de la escuela, empezamos a explorar otros escenarios que eran no escolares, y allí eso pues, nos empezó a exigir otras formas de comprender todo este fenómeno de la lectura, la escritura y el uso de medios en esos contextos. Entonces empieza a generarse esa pregunta sobre la comunicación participativa, esas relaciones de horizontalidad y esas relaciones de poder que se generan en los procesos de formación, y más en procesos de formación que tienen que ver con la comunicación y el uso de medios. Adicional a ese interés sobre la comunicación participativa, llega otro asunto y son las narrativas emergentes. Particularmente desde mis búsquedas, lo que nos mostraba Nini, la pregunta que se hacía por allí sobre las plataformas y el acceso a contenidos y el entretenimiento o el ocio, ha sido mucho de mi interés explorar cómo ha ido emergiendo la narrativa, cómo se iba expandiendo, cómo se han ido creando diferentes universos o escenarios. Eso me llevó a Scolari, fue el primer autor que leí hace algunos años sobre este tema, y encontré esos conceptos de transmedia, crossmedia, narrativas multiplataforma, expansión, universo, y pues era como algo paralelo. Mientras iba formándome en esas investigaciones sobre lo que era leer, escribir, comunicarse y la literatura en lo digital, también desde el ocio me iba como formando un poco sobre ese asunto de las narrativas, y empecé a encontrar en Scolari algunas ideas asociadas a la participación, ¿sí? Como a la colaboración. En estos escenarios narrativos, la comunicación empezaba a ofrecerse de una forma más horizontal, ¿sí? Más participativa. Entonces, a partir de esa experiencia de ocio, surge esta pregunta: ¿cómo una estrategia de formación, pensándolo como docente, como tallerista, como formador, cómo una estrategia de formación apoyada en la creación de narraciones transmedia puede contribuir a la emergencia de formas de participación en un grupo de jóvenes del barrio La Gabriela del municipio de Bello? Lo de los jóvenes de La Gabriela se los voy a contar ahorita más adelante. Inicialmente era tratar de comprender la formación, la narración transmedia y la participación, pensando no la participación solo desde que las personas lleguen y participen del taller, sino que ayuden a crear esa propuesta de formación desde el inicio. Eso me lleva a hacer unas indagaciones iniciales, primero sobre esa relación entre narración transmedia y educación, lo segundo sobre educación en contexto extracurricular y TIC, y lo tercero, educación, participación y TIC. Entonces les voy a mostrar algunos hallazgos muy rápidos. El primero fue que conocí a Henry Jenkins después de conocer a Scolari, de haber sido al revés, pero Jenkins llega, Nini ahorita nos habló un poco de los aportes que él le ha dado a estos temas. Él dice algo muy interesante que quiero compartir, dice: este tipo de procesos, las narraciones transmedia, tienen lugar principalmente fuera de la escuela, ya que los usuarios enseñan a otros usuarios lo que necesitan para convertirse en participantes plenos en la cultura de la convergencia. Algo que me gustó mucho fue pensar este asunto como una práctica que es cotidiana, que se da fuera de la escuela, o sea, es algo social y cultural que está instaurado en las personas. Jenkins dice que estas prácticas están en el cerebro, que están acá, que no están en las pantallas y que no están en esas plataformas, sino que es algo personal, ¿sí? Algo que es propio. Y lo segundo, que la escuela lo deja a un lado, ¿sí? La escuela no lo explora.
Y adicionalmente nos habla de una cultura de convergencia, que Nini también nos hablaba sobre esa interacción entre usuarios, plataformas, medios, formatos, pero algo más allá, y es esas culturas que emergen como cultura de la participación o esas ideas sobre inteligencias colectivas o trabajo colaborativo. Entonces encuentro que en la escuela o en los contextos educativos sí se trabaja el tema de narrativas, pero en la universidad, principalmente en facultades de comunicación, periodismo. Lo otro es que en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria se trabaja como algo extracurricular, algo que no hace parte del currículo, o sea que es opcional. Si los papás quieren poner a los niños a aprender sobre esto, pues bienvenido, ¿cierto? Pero no es algo que los niños tengan que ver en su currículo. Y lo tercero es que se habla de conceptos como alfabetización mediática, alfabetización transmedia, alfabetización múltiple. Entonces empiezan a emerger conceptos que están siendo objeto de estudio, pero que la aplicabilidad sigue siendo desde afuera, desde afuera de la escuela. Lo tercero, acá quedan unos autores que si quedan en las memorias los pueden mirar después. El segundo descriptor fue Educación en contextos extracurriculares y TIC. Dice Trilla Bernet, que también lo encontré en estas indagaciones, me gustó mucho. Dice, en experiencias comunitarias, pensando en la estrategia de formación extracurricular, dice, los procesos de formación en contextos extracurriculares adquieren especial vigencia, ya que el ocuparse de programas y procesos de enseñanza no tradicional responden a actividades que se planean y organizan intencionalmente con el objetivo de lograr aprendizajes centrados en necesidades particulares, no en necesidades de currículos, sino en necesidades de las personas que asisten. Yo asisto porque quiero, porque me interesa. Acá encontré entonces que hay una gran resistencia de la escuela a todos estos temas, el celular, ¿cierto? Todos estos asuntos que llegan de afuera de las narrativas y las TIC, las narrativas emergentes. Lo segundo es que hay procesos comunitarios muy interesantes y como veíamos ahora, quienes han aprovechado más esto son los estudiantes de comunicación. Entonces los periodistas, los estudiantes de facultades de comunicación son los que utilizan todos estos saberes y los llevan a los barrios, lo traen con la gente, no los profesores y los educadores particularmente. Y lo segundo es que también hay iniciativas de base, las comunidades de base desde su interés, desde su inexperiencia, entre comillas, empiezan a explorar estas posibilidades, entonces contar la historia del barrio recogiendo fotografías. Entonces se reúne la gente del barrio, utiliza diferentes medios y tecnologías y hace expansiones de esos relatos utilizando medios. Lo tercero fue Educación, Participación y TIC. También tuve la oportunidad de conocer la obra del profesor Carlos Obando. Él nos dice sobre esto que las acciones encaminadas a la consecución de objetivos de interés público deberían ser motivadas y gestionadas desde la comunidad. De esta manera se afirma la identidad local y se construye conocimiento práctico y útil a la gente, lo que favorecerá el desarrollo local y regional. En este sentido, dice el profesor Carlos, que cuando se habla de procesos sociales y uso de tecnología, se debe pensar la tecnología como algo que está al servicio de las personas, la tecnología en servicio de la comunidad y la tecnología en servicio de un fin común, de construir comunidad. El profesor Obando tiene un trabajo que es en el Congost, en España. Es un barrio en el que llegan migrantes de muchas regiones del mundo y él hace una narración transmedia con esta comunidad. Lo que hace es entregarles dispositivos, lleva talleristas con una beca que se gana y empiezan a crear emisoras, hacer contenidos audiovisuales y se empieza a contar la historia del Congost y la historia del mundo desde el Congost a partir de esas prácticas y experiencias que traían las personas. Cuando vi este trabajo del profesor Carlos Obando dije, hombre, yo quiero hacer algo así a ver cómo nos sale acá en Medellín, si funciona. Entonces desde el grupo didáctica se empieza a generar como toda la plataforma, hacemos un trabajo en el barrio de Las Estancias, en la Comuna 8, iniciamos con niños de primero, de preescolar, niños muy pequeños y no nos fue muy bien, tuvimos muchas experiencias interesantes y la organización Argos se dio cuenta de esto, nos invitó, nos propuso que lleváramos la experiencia al barrio de La Gabriela y de ahí viene todo el despliegue de la estrategia. Entonces llegamos al barrio La Gabriela, llegamos allí porque
la Gabriela tiene, perdón, Argos tiene una planta de cemento allá y ellos generan procesos sociales en el barrio, pues como bajarle un poquito a los impactos que genera esa planta. Llegamos al barrio, no sé si lo conocen, queda en Bello, es muy reconocido por una luz de tierra que hubo hace algunos años. Cuando llegué al barrio, pues este es el colegio, un contexto entre el barrio y el colegio, me reuní con las directivas, con profesores y hicimos una convocatoria a los estudiantes del grado noveno. Entonces se conformó un grupo inicialmente de 25 niños, empezó a bajar al ser extracurricular, entonces no había obligatoriedad, no había un currículo establecido, se iba construyendo con ellos, ellos fueron los niños como el grupo base de la experiencia. Se hizo una convocatoria, lo llamamos transitando, como de transmedia, de una cita, un encuentro, y el ando de recorrer, de caminar. Y en el póster de invitación aparecen pues elementos referentes como de los jóvenes y de las prácticas, entonces los videojuegos, la música, las animaciones. Se conforma el grupo y se desarrolla una secuencia didáctica de 15 sesiones, las 2 primeras las llevé yo como diagnóstico, después de la tercera se construyó paulatinamente con los jóvenes. Entonces, la primera parte es todo relacionada con temas asociados a universos narrativos, que es este cuento de expandir los universos. Luego empezamos a salir al barrio, a recoger información, hicimos unos mapas del barrio, aprendimos a utilizar algunos artefactos, dispositivos para audio, video, edición. Todo fue construyéndose paulatinamente, no había un plan preestablecido y sale la narrativa Transbarrio. Entonces, Transbarrio este es un mapa que hacen ellos hacen 3 mapas del barrio y ubican unos lugares particulares. Entonces, identifican personajes, algunas prácticas, algunos lugares. Acá inicia el recorrido. Entonces, lo que hacen los niños es por medio de un video y un texto decir, bueno, queríamos contar la historia del barrio y vamos a hacerlo utilizando diferentes medios. Si quieres empezar, entonces puedes ir a la esquina, que es esta esquina de acá abajo. Entonces, en esta esquina empiezan a aparecer diferentes formatos, entonces unos audios en los que se cuentan los relatos que hay en esa esquina y a la vez hay texto en el que invita a hacer recorridos lineales o no lineales. Entonces, de acá, por ejemplo, creo que nos invita a los chiveros, entonces en los chiveros otro audio. Entonces, en este sentido, el barrio se vuelve una plataforma narrativa en la que se integran diferentes medios y formatos para contar la historia de su barrio y con la voz de los mismos niños. Entonces son ellos mismos los que eligen los lugares, los personajes y las problemáticas. Vemos algo que me gustó mucho y quiero pues como ir cerrando con esto por si preguntas o si no luego hablarles un poco de las conclusiones por temas de tiempo. Es que en el barrio hay una problemática con el agua muy tenaz y es por ese asunto de la planta. Los mismos niños identificaron el problema del agua y se fueron a recorrer ese sector y se encontraron con un señor que es el que se encarga de reparar las mangueras de agua que le regalan de una empresa. Entonces el señor, de forma muy amable, pues participativa, sin conocer el proceso, se fue a recorrer todas las mangueras y nos regaló las fotografías de ese trayecto. Y luego los niños hicieron entrevistas para hablar de la problemática del agua. Entonces allí se empieza a generar unas formas de participación que nosotros no esperábamos. Personas del barrio empezaron a regalarnos contenido y a expandir ese universo. Otras experiencias de expansión, que no debe estar por acá, no recuerdo. El lechero es un señor que va en una mula tradicional con los tarros de leche y recorre el barrio vendiendo la leche. Y no habíamos logrado capturar pues como el momento en los recorridos que hacíamos. Los recorridos los planeaban los niños, ellos decían las rutas, todo. Y un día estaban en un paro en el colegio, una toma como cultural y pasó el lechero. Entonces los niños aprovecharon y sacaron fotos y ese relato del lechero lo empezaron a contar en Facebook. Entonces se expandió en otras plataformas y generaron otras formas de participación de algo que había iniciado acá en Transbarrio. Entonces esto es como algo muy corto de esa experiencia.